Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos, oyentes, televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a esta emisión de Un Café con JJ, correspondiente a este día lunes 27 de noviembre del 2023. Estaremos con ustedes desde este momento, 6:03, hasta las 8 de la mañana. Esperamos que tengan una buena semana. Y saludamos para comenzar pues, a nuestro compañero Omar Jaén y lo mismo a quienes nos están escuchando en la Radio Redonda, 99.3 FM estéreo, tanto en Guayas como en Santa Elena y en diferido en Radio Café 91.7 FM en la provincia de Manabí. Si quiere escucharnos en otras provincias o en otros países, puede hacerlo en www.laradioredonda.es. Y si quiere vernos y escucharnos, tiene usted el canal YouTube Jimmy Jairala, la cuenta Jimmy Jairala en Facebook. Lo mismo pues que todas las cuentas de Un Café con JJ y la Radio Redonda. El abrazo cordial para todos los hermanos migrantes que son permanentes compañeros nuestros. Antes de que entre a clases, un abrazo para mi hijo Juan Sebastián, que está escuchándome o viéndome, no sé, hijito. Un abrazo y un beso para ti. Y lo mismo para los trabajadores del Ecuador, para quienes generan empleo en este país donde cada vez es más difícil generar empleo. Esto de generar empleo se ha vuelto muy cuesta arriba con lo de las extorsiones y tantos otros problemas graves que nos aquejan. ¿Qué pasó este fin de semana? No. Corrijo, que no pasó este fin de semana. Ha pasado de todo. Primero que la foto oficial del equipo de gobierno del presidente Noboa tuvo una ausencia, que fue la de la vicepresidenta. Motivo de muchos memes, por supuesto, muy ingeniosos. ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta? Aparte de que hoy lo vamos a comentar en nuestro espacio editorial, hay quienes dicen que a lo mejor hasta se puede negar a aceptar esa función, pero ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a conversar de este tema que sin duda es interesante. Hoy día el Parlamento, o por lo menos una de las comisiones, me parece que es la de garantías, si no me equivoco, con participación ciudadana, sí, va a hacer una investigación, una comparecencia para saber pormenores del concurso, en el intentos todavía de alguna manera de poner cortapisas a la posesión, pero será mañana a las 10:30 de la mañana, ya lo convocó Henry Kronfle, el presidente. También mañana eligen al tercer vocal del CAL. Líos por el quinto puente, derogado el decreto. Hubo un roce entre el alcalde de Guayaquil y la prefecta del Guayas. El alcalde dijo que la prefecta cambió de opinión, la prefecta lo invitó a trabajar juntos, etcétera. Pero otro lío, la ex ministra de Gobierno y titular de Construye, María Paula Romo, con los periodistas de La Posta. Rechaza Danilo Carrera la prisión domiciliaria dictada en su contra. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, dice que ya se está reestructurando la vicepresidencia. Todavía no se va la vicepresidenta, pero ya le están reestructurando todo. El nuevo ministro de Salud habla del umbral de drogas, habla de reuniones. No creo que sea para decirle presidente de retro, ¿no? Que sería una opción, pero habla de reuniones de trabajo. Bueno, ya sabemos pues que el presidente delegó como única función a la señora Verónica Abad la de ser embajadora de la paz con sede en Tel Aviv. Reducir del 12 al 5% el IVA para la construcción parece ser que es uno de los temas de la reforma tributaria. Y hay un juez, señor don Omar Jaén Lynch, el doctor Ortega, Pedro Ortega, renunció por amenazas de grupos delictivos, un juez de la Corte del Guayas. Así está la cosa. Bueno, siga usted. Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda, 99.3 FM en Guayas y en Santa Elena,
a quienes nos escuchan por plataformas digitales y como siempre y como todos los días un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Sí, un fin de semana más que movido, en redes sociales todos contra todos, fue un vendaval de anuncios entre el viernes en la noche y sábado en la mañana, pero bueno, ya los vamos a conversar, pero dejando de lado un poco la pirotecnia de la política, se conoció así, camuflado, un boletín de CNEL, que más técnico imposible, lo pudieron poner en un lenguaje más técnico, como que quisieron encubrir la noticia, y la noticia fue que realmente ya no hay plata para Yo lo comprar. traduje, sí vio mi tweet, ¿no? Lo que informaron fue que ya no hay plata para comprar energía. Se acabó el presupuesto. ¿Se acuerdan lo de que la reunión de Lazo con Petro, que Petro se comprometió a vender energía para que poder solventar el estiaje? Pues bueno, ya no hay plata. Ya no hay plata para comprar energía. Ese boletín lleno de metalenguaje, en resumen es, no hay plata y vamos a ver si conseguimos plata para seguir comprando energía. Por lo cual, hoy nuevamente se reanudan los apagones y no hay un panorama claro a corto plazo realmente sobre este tema. ¿A qué hora le toca en su barrio? Rogando que llueva. Sí, pues, eso es, todo el mundo ¿a qué hora le toca en su barrio? Yo no he revisado hoy día. Hoy día no, es que ese es otro, ¿no? Los horarios a veces hay que van estar cambiando. Claro, van cambiando. Van cambiando, entonces, y eso también es otro inconveniente porque uno no puede ni programar, ¿no? Ese tema. Y esta semana se pagan sueldos, pues, ¿no? Ese es otro tema. Esta semana se tiene que pagar sueldos de noviembre. Y con los 170 y pico de millones que le dejaron en caja hasta el jueves pasado al señor Noboa, veamos qué solución se le haya a este mes de noviembre. Todavía no pensemos en diciembre y en décimos, pensemos primero en noviembre. ¿Qué va a pasar esta semana? ¿De dónde van a aparecer esos más o menos 700 millones de dólares que se necesitan solo para pagar sueldos? No estoy hablando de temas de asignaciones a municipios, a prefecturas, a gobiernos provinciales. No. Hay que ver cómo se pagan los salarios de este mes de noviembre. Ese es un gran reto. Sí, muy interesante los dimes y diretes en redes sociales, en videos, en TikTok, todo lo que tú quieras. Pero en el fondo hay temas que están ahí, que son los grandes problemas del país y que necesitan una solución urgente. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Saludamos a los amigos que están en TikTok, que están como siempre con nosotros ya, cuando son las 6:11. ¿Quiénes son hoy nuestras invitadas, Omar? A primera hora vamos a tener a la economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas. ¿Cuál es esta profunda crisis económica que hereda el gobierno? ¿Cuáles son las acciones urgentes que se necesitan para salir del hueco? Y a las 7:30 vamos a tener a la abogada Angie Toapanta. Ella es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, porque ella fue la que denunció y alertó al país esos acuerdos laborales, ese acuerdo ministerial sobre contratación laboral que a última hora firmó el exministro Donoso, de Guillermo Lazo, donde se hablaba hasta 70 días consecutivos para trabajar. Vamos a dar a conocer. Ha habido un anuncio de que no van a entrar en vigencia. Hasta el momento no hay un documento oficial que los derogue. Suponemos que ya entre hoy y mañana se ha de conocer ese documento, pero le preguntaremos a la abogada, más allá de ese intento frustrado por parte del gobierno de Guillermo Lazo de instaurar esto, ¿qué se necesita en el aspecto laboral? ¿Qué se puede hacer en este año y medio de gobierno y de legislatura? Exacto. Bueno, vamos a la pregunta que formulamos para ustedes el fin de semana. La pregunta era la siguiente. La pregunta fue, ¿debe el presidente Daniel Noboa derogar las reformas a la contratación laboral que aprobó el gobierno de Guillermo Lazo a última hora? Sí, el 89.1%, no el 4.9%, y no las conozco, el 6%, 612 votos en X, y en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube alcanzó 9.100 votos. El 93% decía que sí, que tenía que derogarlas, no el 4%, y no las conocía el 3%. O sea, hubo sintonía con lo que pasó realmente. Así es. Y la pregunta de hoy para mañana es la siguiente. ¿Usted cree que designar a la vicepresidenta Verónica Abad como delegada de paz a Israel es un acto de violencia política contra una mujer? ¿Sí, no o no lo sé? Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube y también en nuestra cuenta @uncafé con JJ en X. ¿Usted cree que designar a la vicepresidenta
Verónica Abad como delegada de paz a Israel es un acto de violencia política contra una mujer? ¿Sí, no o no lo sé? Y aquí les va la pregunta de 6, bueno, desde este rato hasta 10 para las 8 la pueden contestar. La pregunta en tiempo real. ¿Está de acuerdo con la eliminación de la llamada tabla de drogas dispuesta por el presidente? Para no ponernos muy técnicos, que el umbral es lo que eso es en realidad, ¿no? Pero ¿está de acuerdo con la eliminación de la llamada tabla de drogas o tabla de consumo de drogas dispuesta por el presidente? Sí, no o no estoy seguro o no estoy segura. Esas son las 3 opciones que les damos a ustedes. Bien, ahora sí creo que nos toca los saludos, ¿verdad? ¿Puedo empezar por TikTok, maestro? ¿Puedo o no puedo? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo se portan hoy día nuestros amigos. Ese montón de amigos que se han conectado. Vamos a saludar a don Bebé. Buenos días a Cleroc, a Edison Argento, a Cristian Torres, a Pierina Cedeño. A ver, voy a dar prioridad a las personas que están poniendo mensaje. Contratista Arica, que sea un día lleno de bendiciones. A Garzón Broker también. Insisto que voy a dar prioridad entonces al tema de los mensajes. Omar Orlando, buenos días. Buenos días Angie desde el Carmen, Manabí. Buenos días también de Papá Noel. Papá Noel Ecuador. Elizabeth Vallejo dice que el Ministerio de Salud no se preocupe solo del ministerio, sino también del IES. Fanny Michuy, buenos días Fanny, ¿cómo está usted? Déjenme ver quién es más. Hay muchísimos conectados, pero también, Alexandra G7 dice que sí es violencia política, se refiere a nuestra pregunta. César Minga dice muy de acuerdo. Hermano, no sé con qué estuviste de acuerdo, porque seguro fue algo que comentamos, ¿no? Eliminación no, dice Costume Play, seguro es el tema de la tabla de drogas. Y bueno, muchas personas más en TikTok. Vamos a continuar. Continúe. En YouTube está Fortunato Maruri, Hugo Casanova es Lago Agrio, Kervin Pérez Chiquito desde Barzar, Jorge Ernesto, Ricardo Gómez desde Babahoyo, Pati Guarnizo desde Machala, Maggie Orellana desde los Países Bajos, Pablo Velastegui desde Daule, también está Ernesto Calderón, Carol Baque desde Manta, Toti Paredes desde Baños en la provincia de Tungurahua, María Andrade desde Calceta, Paco desde La Haya en los Países Bajos, Nira Murillo desde Nueva York, Luis Fares Tubay desde Manabí, David Avellán desde Salinas, Pablo Ayol nos saluda desde Machachi, Berta Coronel desde la capital de la República, Tito Plaza en la península, Ronald Magallanes desde Cristo del Consuelo, Ana María Bravo desde La Libertad, Germán Jiménez Casquete desde Salitre, que está de zapateos, dice, 64 años, ya vamos a verificar fechas exactamente. Capital Montuya del Ecuador, Charles Juez desde Salinas, Cristina Cagua desde Bahía de Caracas, Roberto de la Cruz, Luis Quiñones, Andrea Gallardo, Angie Cobeña Galotuaquiza desde Esmeraldas, David Avellán, José Vicente Sánchez, Arturo Ceballos, también Oscar Burgos, y vamos cerrando en YouTube con César Mendoza desde Puerto Viejo y Cecilia Mera desde la capital de la República y Nelly Valencia desde Luego Madrid. Nos recordará, mi querido Omar, cómo pueden colaborar con este programa. Vamos a mirar un ratito quienes están conectados en Facebook. Alicia López, saludos a Hugo Casanova desde Lago Agrio, a Levi Rivera, buenos días desde Manta, Carlos Enrique Palas Fajardo desde Catamayo, Giovanni Bello desde Santa Elena. ¿Cómo andará el clima por allá? Acá está medio frío, le digo, Esta mañana estuvo fresco, digamos. Carlos Miranda desde Boston, rumbo a la Perla del Pacífico. Seguro Carlos viene a pasar las fiestas con su familia. Al personal de Tecnirem desde Quito, a David Moreira en Calceta, La Simpar. Manuel Rivas también desde Quito, dice que es el mejor programa mañanero. José Manuel Penagos desde Chile. Carlos González Flores en Atacames. Edison Trujillo en Santo Domingo de los Áchilas. Nayade Fernández en la provincia de El Oro. Su amiga Maura Chinga desde Portoviejo también. Don Giovanni Fernández desde Machala lamentando la escalada de la delincuencia.
Ricardo Borbón en Cañar, Rosy Solórzano desde Quito, la carita de Dios, Fausto Sempertegui desde Kew Garden, Nueva York, nos envía 200 estrellitas. Saludos a su esposa Lili Vite Huerta. Cumplido, mi estimado Fausto. El saludo para Katia Salgado desde Ibarra, la Ciudad Blanca. Don Gonza Arboleda desde Taisha. Fausto, dime, ¿has mandado 2 veces 200 o es una vez es un copy? Porque hay otra más de 200, entonces son 400. Muchas gracias, Fausto. Gino Dele está saludando. Virginia Lascano desde La Troncal. Los Ángeles de Flores, desde Ciudad Victoria, Ladrillera. Angelito Pérez en Milagro. Bueno, sigue larguísimo. Irene Alquinga en Ibarra. Tenemos mucha gente que nos oye en la Ciudad Blanca. Muy bien, ahora sí, nos vamos. Nos vamos de largo, mi querido amigo. Hoy vamos a comentar el tema de la vicepresidenta, el tema de la tabla de drogas. Bueno, ¿qué es lo que no vamos a comentar hoy día? Este programa va a estar bien espeso. Pero sí vamos a hablar largo. La cara del que sabemos. 6:19. ¿Qué dicen las cifras de homicidios intencionales cada año en las últimas horas? De la investigación de don Carlos Oporto nos tiene el siguiente corte. Vamos a ver. Con corte al 25 de noviembre, Ajá. Hay 7.060 muertes intencionales, homicidios intencionales. 7.060. ¿Y la proyección? Y si continuamos con las cifras que hemos tenido a lo largo del año, la proyección es cerrar el 2023 con 7.795 homicidios intencionales. Exactamente. A ver, oiga, mi querido Angelito, ¿ya llegó la sigilosa? No ha llegado. No, todavía no. Está hecho 4 el pobre Angelito. Bueno, el presidente Noboa recibió ayer a su gabinete ministerial para la primera foto oficial con su equipo de trabajo conformado por mujeres y jóvenes que dirigen carteras de Estado estratégicas. ¿Quién falta ahí? A la una, a las dos, ¿cómo? La vicepresidenta. La vicepresidenta. Hicieron un montón de memes, pero de los más ingeniosos, poniendo un cuadro de la vicepresidenta entre la ministra Plasencia y el presidente Noboa. En fin, sí fue notoria la ausencia, ¿no? Fue notoria la ausencia de la vicepresidenta. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido amigo? Hasta el momento el gobierno ha emitido 34 decretos y en los últimos designa a varios ministros o ciudadanos que tienen el rango de ministros, como José Javier de la Gasca, embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente ante la ONU, ¿verdad? Siga. La dada de baja de Hernán Pérez Luz, que ocupaba ese cargo en la ONU. Ariana María Tanca Maquiavelo como ministra de la Mujer y Derechos Humanos. César Antonio Martín Moreno como nuevo ministro de Telecomunicaciones. Y el famoso decreto que dispone el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Planificación, la reestructuración institucional de la Vicepresidencia de la República, el amparo de las normas de austeridad del gasto público. Efectivamente, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Hay algunas opiniones sobre el tema de la vicepresidenta. Después de este par de opiniones estaremos listos ya con nuestro comentario editorial. El abogado José Chalco Salgado dice esto sobre la posición de la vice. Mandar a la vicepresidenta a la guerra no suena nada bien. La vicepresidenta, claro que puede negarse a cumplir esta misión atentatoria a su derecho constitucional de no ejecutar trabajos forzosos. Y otros, integridad y dignidad, acción de protección y si quiere resistencia, caben. Bueno, ¿qué dice al respecto Jofre Campaña? El doctor Campaña indica lo siguiente: ¿se imaginan el entuerto jurídico si la vicepresidenta decide invocar el derecho a la resistencia? En Ecuador es imposible aburrirse. No hay cómo aburrirse, señor, tiene toda la razón. Bueno, incluso hay los artículos pertinentes, ¿no? El derecho a la resistencia. El artículo 98. Bueno, yo tengo que comentar este asunto que nos ha llamado tanto la atención en las últimas horas.
el destino incierto de la vicepresidenta. Vamos a retroceder en el tiempo. Daniel Noboa esperaba ganar la elección en el 2023. Yo me temo que no. Que su proyecto inicial y absolutamente coherente era prepararse para el 2025 haciendo una especie de conscripción electoral. Quizá por eso no se preocupó mucho de quién era su compañera de fórmula, con ideas libertarias. Acababa de ocupar el 7º lugar entre 9 aspirantes a la alcaldía de Cuenca. De esto vamos a hablar después de un rato, después de un momento, haciendo un análisis completo de todo lo que ha pasado alrededor de la figura de la vicepresidenta. Así que, y lo vamos a hacer antes del corte. Sigamos con otras cosas mientras tanto. ¿Qué dice la agenda legislativa del 27 de noviembre? Es decir, hoy. 10:30 de la mañana. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana comparecen Nicole Bonifaz, Andrés Fantoni, Michelle Calvache, Juan Guarderas, Yadira Saltos, Johanna Verdesoto y Sócrates Verduga, autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para informar sobre el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría. Exactamente. Bueno, ¿ya leyó lo de las 4 de la tarde? No, a las 4 de la tarde de mañana. Análisis y debate, hoy. Hoy mismo. Análisis y debate previos a la creación, presentación y aprobación del Plan General de Trabajo de la Comisión. Ahora vamos a la sesión de mañana. La sesión de mañana de la Pleno de la Asamblea Nacional. Primero, el himno nacional. Segundo, la posesión del Contralor General del Estado de conformidad con el numeral 12 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tercero, conocer y resolver respecto de la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Y conocer y resolver respecto a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres. En cambio, a las 16:30, designación del tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Sí sabe usted, ¿no? ¿Y quién será? Pues? Todavía. ¿Quién Claro. será? Asambleístas del Partido Social Cristiano y ADN presentan solicitud de juicio político contra Zapata y Santos. Los exministros del Interior Juan Zapata y el exministro de Energía y Minas Fernando Santos Alvite, el legislador del Partido Social Cristiano Carlos Vera Mora, fue quien solicitó formalmente que se abra un proceso contra Zapata. La solicitud de Vera cuenta con 35 firmas de respaldo de sus colegas asambleístas. El legislador acusa a Zapata de no haber enfrentado eficientemente la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país. Entre otros señalamientos, el asambleísta sostiene que el exfuncionario, pese a conocer la falta de equipamiento para la Policía Nacional, no ejecutó el presupuesto. Y bueno, ya lo de Santos Alvite por los apagones también y por la Así crisis es. en el sector energético. Bueno, ahora vamos a un video, si les parece, el video número 20 que tiene que ver con la vicepresidenta, para dar paso ya a nuestro comentario completo. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, asegura que ya está haciendo su parte en la reestructuración de la vicepresidencia a la espera de información de esa dependencia. Estamos revisando porque falta aún información. La información no la tenemos completa. Va a implicar el cumplimiento de las normas constitucionales, como dice el decreto, de igual manera el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos. Ustedes deben recordar que en el Ecuador tenemos una legislación que tutela a los servidores públicos. En todo caso, el acuerdo ministerial va a cumplir el decreto emanado por el señor presidente de la República. ¿En qué consiste esa reestructuración? La verdad es que no se sabe. Lo cierto es que la vicepresidenta nos ha metido en un enredo terrible. Retrocedamos en el tiempo. ¿Daniel Noboa esperaba ganar la elección del 2023? Yo digo que no. Que su proyecto inicial y un proyecto coherente era prepararse para el 2025 haciendo una especie de conscripción electoral. Quizá por eso no se preocupó mucho por su compañera de fórmula que con ideas libertarias
acababa de ocupar el 7º lugar entre 9 aspirantes a la alcaldía de Cuenca. 15.000 votos. Desde el arranque de la campaña fue polémica Verónica Abad, siendo ella misma, y Daniel Noboa tuvo que separarla de su agenda. Cada cual labró su propio camino. No acompañó nunca al candidato. No estuvo en el festejo de Olón. Viajó a reunirse con el líder de Vox a España. Estuvo con Bukele en el concurso Miss Universo de El Salvador. Harta foto también. No compartió el almuerzo oficial de posesión en Carondelet, sino que optó por comer hornado en un mercado de Quito con gran cobertura mediática. Y tampoco posó para la foto ayer en el Salón Amarillo. Noboa entonces se echa mano de lo que dice la Constitución. Las dos únicas funciones de la vicepresidenta son reemplazar al presidente en caso de ausencia o por encargo y cumplir las funciones por él asignadas. Daniel Noboa le acaba de nombrar embajadora de la paz entre Israel y la comunidad árabe, despachando y residiendo en Tel Aviv. Al mismo tiempo dispuso, por optimización de gastos, reestructurar la vicepresidencia. Ahora bien, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si Verónica Abad se niega a viajar a Israel? No aplica para ella ni para Noboa el incumplimiento de funciones. Pero si no se allana, la Asamblea bien podría, por ejemplo, pedir a la Corte Constitucional que califique la figura de abandono del cargo. Y si es que aún se mantiene la alianza, con 92 votos, podrían cesarla. ¿Qué más puede pasar? Pues que acceda a irse y esperar, sin dejar de tener presencia mediática desde el Medio Oriente. Esperar que Noboa se postule para la reelección, en cuyo caso estaría encargada de la presidencia entre 40 y 60, 70 días, dependiendo si hay una o dos vueltas, puesto que el mandatario está obligado a pedir licencia. Y esto es de pronóstico reservado. Por más felicitaciones de la canciller, de la Embajada de Estados Unidos, de voceros del gobierno de Israel a la señora Abad, su distanciamiento con Noboa va a ser una piedra en muchos zapatos. Con los sagaces asesores que tiene, la vicepresidenta puede ser un hueso duro de roer. El menor costo político para el país es una reconciliación. El mayor será la decisión política del presidente si no cumple su delegación. Los episodios de la traición, real o supuesta, dicen que son más de los que se conocen. Ese no es el tema. Lo único que no admite discusión es que lo que mal empieza, mal acaba. Muy bien, son las 6:31. ¿Qué opina usted, mi querido maestro? Sí, concuerdo con esta última parte que dice que lo que arrancó mal suele terminar mal, ¿no? ¿Sí vio el fantasma que salió ahorita o no? Siempre lo dijimos desde la campaña, ¿no? Siempre nos quedó la interrogante cómo se llegó a dar ese binomio. Hasta el día de hoy yo creo que el país se mantiene con esa gran interrogante. ¿Cómo se conformó ese binomio? Yo creo haberlo resumido, Omar. O sea, a mí me parece que el presidente Noboa no esperaba ganar. No, sí, eso yo creo que también lo tenemos presente. No se preocupó de... ¿Cómo llegó ella? Porque, a ver... Claro. ¿Cómo llegó? Sí. ¿Cómo? O sea, tuvo que haber habido alguien. Alguien la recomendó. Dijo, a ver, tengo este chico acá que se va a lanzar y tengo acá a esta señora en Cuenca. ¿Quién fue ese nexo? ¿Quién fue ese que dijo, oye, Daniel, y si te vas por acá, mira, te la presento? ¿Quién fue ese alguien? Porque, ojo, Daniel Noboa llegó por un movimiento provincial a la Asamblea, si mal no recuerdo. Sí, así es. Si mal no recuerdo. Se presentan las elecciones presidenciales en la alianza 435. Total, sí. Y la señora Abad venía siendo candidata a la lista 16 en Cuenca. Con 15.000 votos, séptima entre 9 En febrero de este año, ella participó por el movimiento Amigo, lista 16 en Cuenca. ¿Cuál fue el nexo? ¿Cómo? O sea, ya. Entiendo que cuando salió el tema de la paridad de género, los partidos tuvieron que al apuro buscar cuadros, sobre todo femeninos, para armar las alianzas. Pero la pregunta es ¿cómo?
Porque, insisto, el discurso que quería pintar el señor Noboa no tenía nada que ver con el discurso que tenía la señora Abad. Nada, nada. Nada. Por eso es que andaban por cuerdas separadas. Literalmente él no la conocía. O sea, no tenía la más mínima idea de cuál era su trayectoria política, cuál era su perfil político, porque siento que si él pudiera retroceder en el tiempo en estos momentos, diría, no, ¿para qué? Si bien gané la elección, sí me costó algunos puntos Verónica Abad en su momento. Ese es sobre un tema. Seguirá hasta que el propio Noboa algún día se anime a contarnos cómo fue, siempre será una interrogante, cómo llegó a ese binomio, Es cómo más, se cuando conformó. cuando nos dé la primera entrevista, que espero que sea en algún momento, se lo vamos a preguntar. Bueno, ese es un tema. Dos, he visto que hay una postura de ciertos sectores de decir que este acto es un acto de violencia política en contra de una mujer. Con todo respeto, yo considero que por ahí no va la cuestión. Si el vicepresidente Daniel Noboa fuera hombre, hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Igual lo hubiera mandado a Israel. Esto no tiene nada que ver con violencia política de género. No, claro. Esto fue una estrategia, una jugada política. Me resulta una persona que tiene tu agenda propia, se nota que tenías una agenda propia, porque si bien ya se había dicho desde antes de la posesión que ella iba a tener actividades en el exterior, así es. Ella ya había salido con mensajes, voy a seguir recorriendo el Ecuador y que sí, provincia por provincia voy a ir. Y la posesión mismo. El tema de la posesión, el no haber acudido a Carondelet, entonces él decidió, dijo, bueno, vas a tener una función en el exterior. Insisto, para mí, esto no tiene nada que ver con el género, sino con la política. Esta fue una jugada política por agendas políticas y para tener resultados políticos. Además, y no es para nada un secreto, por lo menos los que estamos en este mundo del periodismo, consultando a fuentes políticas, que la señora Abad tiene unos asesores que también le resultan bastante incómodos al presidente Daniel Noboa. Hay fuerzas políticas que ya le han... Hola, Vero, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? Oye, ¡hola, perdida! Qué feo eso que te está haciendo el Dani, ¿no? Entonces la están llamando y le están calentando la oreja y le dice, tranquila, que nosotros te hacemos el aguante político desde atrás. O como ya se ha visto, tranquila, que ya te vamos a poner un ejército de comentarios en las redes sociales. Tranquila. Tú nomás mantente ahí. Y eso ha llegado a conocimiento de Daniel Noboa. Entonces, insisto, esta ha sido una jugada política para tener resultados políticos por tema de agendas políticas. Sí. Si el vicepresidente fuera hombre, hubiera tenido el mismo destino. Yo no veo el tema de género. Por ahí por lo menos yo no lo veo. Tampoco. Ahora, que desde el punto de vista político también pueda ser cuestionable el tema, lo puede ser. Porque también es muy cuestionable que se designe a alguien para una función diplomática sin tener conocimiento sobre la diplomática. Eso también es un problema para el Estado. Eso también tiene que ser analizado. No es de decir, bueno, Angelito, te vas a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Si él no tiene conocimientos en el fondo de negociación con el Fondo Monetario, es también una irresponsabilidad por parte del Estado ecuatoriano hacer eso. Son esos temas lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar con ella? Siento que a partir del video que publicó en respuesta, no sé si lo tenemos por ahí, el video que publicó el día sábado en la noche. ¿Ya? ¿Qué le parece? Siento que ella se va a ir. Bueno, ¿me envías? Ok, me envío. Eso sí, ella ya está, por ahí veía un comentario, creo que fue de Paulina Recalde. ¿Cuánto habrá subido el grado de conocimiento de ella? Claro, el porcentaje de conocimiento a nivel país. Por supuesto. ¿Ya? ¿Y cuántos adeptos habrá ganado en estos días? Ella va a seguir teniendo vocería y, ojo, se lo hemos dicho aquí a Daniel Noboa, él va a tener la oposición de los medios tradicionales. Esos mismos medios tradicionales le van a dar micrófono abierto a la vicepresidenta Abad desde Israel. Y yo creo que ella va a terminar haciendo eso. Me voy a ir, perfecto, pero desde allá voy a seguir haciendo política. ¿Sabe por qué? Abonando a lo que usted dice, es que si no se va,
más allá de que tiene 1000 recursos para interponer, es verdad. Ella puede caer en la causal de abandono del cargo, porque si dice no quiero, no voy. No se la va a jugar. No, por eso le digo, podría caer, y si la mayoría, que yo he sostenido que está pegada con baba, Ajá. todavía dura, con 92 votos, la Corte Constitucional dice, correcto, la señora no quiere cumplir con la misión encomendada, más allá de que sea preparado o no para el tema. Total, la Corte falla, tome 92 votos, te fuiste. No le conviene, pues. Más le conviene estar afuera, seguir haciendo ruido mediático y venir a la elección, mejor dicho, venir en enero a ocupar el cargo de presidenta encargada. Yo sí creo que la mayoría, pase lo que pase, yo siento que esta mayoría se va a unificar en ciertas votaciones. En otras no. En otras no. Sí. Por ejemplo, ahorita ya vemos que hay discrepancias por el tema del Contralor, por el tema de si o no reactivar el juicio político a Guillermo Lasso, que esta semana se le va a reactivar, pero este fin de semana nuevamente se congeló el tema. Va a haber muchas discusiones, pero yo sí creo que si llega un momento de llegar a una causal de destitución contra la vicepresidenta, yo sí creo que tranquilamente hay más de 92 votos. Fácil. Sí. Bueno, pues por eso, como usted dice, no se la va a jugar. No. Son las 6:39, vamos a la pausa y después regresamos porque aquí lo que más hay es información, comentarios, opinión. Ya volvemos. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Sabe usted cuál es el secreto para un buen pan? El secreto se llama harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0994869977. Harina Super 4, la harina de José David y de Diego Martín. ¿Será que iba a estar en la escuela? Bueno, todavía no. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua, lo bueno fluye. 6:42, mañana vamos a tener una entrevista en vivo para analizar a fondo el tema de la derogatoria y la tabla de umbrales de consumo, más conocida comúnmente como la tabla de consumo de drogas. Hay una opinión interesante del doctor Jofre Campaña que les recomendamos, está en X. ¿Cómo es la cosa? X.
Un par de párrafos leamos nada más. Nuevas reflexiones sobre la derogatoria de la tabla. En realidad se acaba de despenalizar el tráfico y consumo. El Código Penal distingue el tráfico y el consumo y es el propio código el que establece en el artículo 220 umbrales o escalas diferenciados, uno para el tráfico y otro para el consumo. Respecto del tráfico, este siempre ha sido penalizado y se sanciona todo tráfico independientemente de la cantidad que se trafique. La escala o umbral en este caso sirve para la imposición de la pena. A mayor cantidad, más años de cárcel. A menos cantidad, menos años de cárcel. En el caso de los consumidores, el umbral o escala sirve para no sancionar a quien consume, siempre que la tenencia se encuentre en la escala que establece un límite máximo para tenencia para el consumo. Es decir, si el adicto tiene más droga de que el límite permitido, comete un delito y deberá ser sancionado. Ahora, con la eliminación de los límites previstos en la escala, tabla o umbral, es imposible que el juez pueda sancionar a un traficante puro. ¿Por qué? Porque no tiene parámetros para aplicar la sanción, que va de 1 a 13 años. Por ejemplo, agarran a un traficante puro con 40 gramos de cocaína. ¿Qué sanción le impone el juez? ¿1 o 13 años? Hay dos opciones. A, que el fiscal fije los años de sanción según su criterio, lo que puede generar arbitrariedad y evidentemente una violación del artículo 220 del Código Penal. Y B, que el juez determine que no puede sancionar a nadie porque tiene una ley incompleta y por tanto inaplicable. Interesante. Aquiles Álvarez dijo que a propósito pues de que se derogó el... no es la cesión, la concesión, sí. Sí, no, la competencia. La competencia. El traspaso de la competencia. El traspaso de la competencia del quinto puente. Dijo la prefecta Marcela Guiñaga, ha tenido un inesperado e inexplicable cambio de postura. Recordemos que ella misma solicitó la competencia del quinto puente el 14 de julio y el gobierno se la negó. No obstante, la señora Guiñaga hace pocas horas ha contestado y ha invitado a Aquiles Álvarez a que trabajen juntos en ese tema. Vamos con el siguiente enfrentamiento, que es la número 14. La ex ministra de Gobierno María Paula Romo dice: la violencia política contra las mujeres en Ecuador es sistemática. El medio La Posta lo hace a menudo, pero en este caso, dice, además tiene una motivación poderosa, sus vínculos con intereses ilegales. A lo que Anderson Boscan contestó lo siguiente. 3 años después de haber sido destituida por repartir hospitales, la ex ministra Romo sigue dedicándome videos. Lamento que aún no descubra cómo salir de la irrelevancia, pero en lugar de pelear con un periodista puede intentar consultar a un psicólogo o confesar ante un juez. Muy bien, bueno, vamos a continuar con la información. El nuevo ministro de Salud, que es el doctor Franklin Encalada, dijo que la estrategia está lista y se enfocará en la prevención. Esto en el marco del decreto que deroga la tabla de umbrales de droga. La estrategia está armada justamente para trabajar con las personas que tienen el problema y no tenerlos como que sean unos potenciales delincuentes como se quiere aparentar. Eso es todo. El tema de prevención es una prioridad. Nosotros estamos implementando, ¿sí?, pasar del estado curativo al estado preventivo como tal. Ahora sí, pues yo decía pues muy corto, no dijo casi nada, pero bueno. No sé, Jimmy, pero siento que hay un vacío comunicacional sobre el tema. Mire, como que creo que el propio ministro lo tomó a sorpresa la decisión del presidente. Mire, mi querido Omar. Dice que hoy recién va a haber unas reuniones para definir algunos temas sobre eso. A ver, es que esto es como cuando usted construye una casa. Usted no puede, una casa de 3 pisos, usted no puede empezar por el tercer piso si no ha construido las bases. Entonces, si el sistema de salud no se ha preocupado todavía por la salud mental y no hay centros de rehabilitación para adictos manejados, administrados por el Estado, ¿por qué no incluso en asociación, formando empresas públicas, etcétera, con la colaboración de la empresa privada para atender las adicciones? Mientras eso no esté, en lugar de construir esos centros, lo que va a tener que hacer el Estado a este paso es construir más cárceles. Sí, pues, Omar, ¿no le parece? Sí. Porque lo que va a ocurrir es que de hoy en adelante, si a un consumidor consuetudinario, un policía lo detiene en una esquina de un barrio marginal de Quito, de Guayaquil, qué sé yo, con 1 gramo de base, ese joven
es llevado donde un fiscal, y el fiscal no es pues ni psicólogo, ni psiquiatra, ni tiene conocimiento de tratamiento de adicciones, y puede fijarle la condena que quiera. Ya no hay el umbral. Entonces, el tema debería ser al revés. Primero las bases, primero atender la salud mental y tener los suficientes centros para que los verdaderos adictos vayan allá y los verdaderos microtraficantes a la cárcel, correcto. Pero esa es la confusión que se puede prestar ahora y el problema es la discrecionalidad que va a tener ahora fiscales y jueces para juzgar estos casos. Antes había un umbral, había la llamada tabla, sí. Había un umbral, había un límite, ¿no? Bueno, pero como se le ha echado la culpa de esto al microtráfico, vamos a ver si la solución resultó mejor que la enfermedad. El remedio resultó mejor que la enfermedad. Mañana lo conversamos con detenimiento. Bueno, en Políticamente Correcto, el asambleísta de ADN, Diego Matovelle, y segundo vocal del CAL, dijo que en la consulta popular se impulsará, por ejemplo, la extradición y se preguntará sobre un replanteamiento de los estados de excepción. El presidente durante la campaña manifestó que en un plazo de unos 90 a 100 días convocará ya esta consulta popular y sobre todo va el enfoque hacia los temas de seguridad. ¿Por qué? Es necesario ante la violencia que vivimos el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí viene el concepto, ahí viene el tema sobre lo que es más estratégico, ya que el rol de las Fuerzas Armadas tiene sus límites. Recordemos que existen incluso tratados internacionales como el Convenio de Viena y algunos, donde no se puede ejecutar acciones sobre civiles. Sin embargo, el decretar a cada rato, como lo hacía el presidente Lazo, los estados de excepción para que salgan, es un desgaste de recursos, es un desgaste de algunas cosas que sí lo podemos hacer ya mediante ciertas preguntas en la consulta popular. Replantear un poco el concepto del estado de excepción, dice usted, por ejemplo, esa podría ser una pista. Sí, hay que manejarlo ya de una manera más técnica y más eficiente. Ya, interesante. Y otro tema sería volver a tratar el tema de la extradición. Sí, ese es otro tema. ¿En consulta popular? Exactamente, sí, puesto que la norma establece en la Constitución, que es la Carta Magna, pues que no se lo podría hacer. Entonces, ese tipo de preguntas que obviamente están ya en un análisis con todos los juristas, están para ser presentadas ya en las próximas... Una reforma judicial también a la integración de judicatura, de jueces, podría también ir en una bueno, consulta. se está haciendo los análisis respectivos, como recordamos, el tiempo ha sido tan corto, pero estamos trabajando de una manera ardua para empezar ya a plantear. Lo que sí garantizo, como militante también de ADN y del proyecto político que tenemos, es que la consulta popular será realizada. Roberto Zurieta, secretario de Comunicación, señala que el gobierno de Daniel Noboa se concentrará en asistir las urgencias del país y no las de los partidos políticos. El funcionamiento se construye también, y si llega demuestra 128, que no era posible con el otro lado. Y si llega a 128 votos, entonces eso, sobre todo en la imagen internacional, que estamos menos contaminados, es una señal de gobernabilidad. Uno. Dos, lo último que me parece muy importante, cada grupo político va a tener sus objetivos políticos y van a seguir teniendo sus objetivos políticos y son expresos y son claros. Y van a pelear por ellos. Y está bien, es parte de la democracia. Nosotros pensamos otras cosas. El presidente y sus asambleístas se están concentrando en las urgencias primeras que tiene el país, que son las leyes de emergencia. Pero de eso sería acuerdo si es que todas las partes habrían acordado cada una, y esto tampoco habría sido posible. Entonces lo que se llega, de lo que yo entiendo, es una conversación para ordenar de una manera que dé una señal y cada uno peleará por su espacio. Bueno, 6:52 minutos. Vamos a dos temas muy puntuales. El presidente Noboa asignó, como lo dijimos en nuestro comentario, como única función a Verónica Abad ir a Israel a mediar por la paz. Para el cumplimiento de sus funciones, la vicepresidenta debe trasladar su oficina a la Embajada de Ecuador en Tel Aviv.
El jefe de Estado, Daniel Noboa, dispuso mediante decreto ejecutivo número 27 que la única función de la vicepresidenta será colaborar como embajadora de Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Para ello indicó que Verónica Abad deberá trasladarse físicamente a la oficina de Ecuador en Tel Aviv. Además, en el documento se señala que todas las acciones que realice la vicepresidenta deberán ser informadas mensualmente al primer mandatario. Hasta el cierre de esta edición, Abad no se ha pronunciado, pero sí lo han hecho funcionarios del gobierno de Noboa, como la canciller Gabriela Sommerfeld. Felicitaciones, vicepresidenta Verónica Abad. Gran responsabilidad sobre temas de gran importancia global. Reacciones internacionales no tardaron en llegar, como la del embajador británico en Ecuador, Chris Campbell. Buena suerte a la vicepresidenta con este importante papel. La paz y la seguridad internacional es por lo que todas nuestras naciones están trabajando. A esto se sumó la cuenta de Israel en Ecuador, que está dedicada para promover las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Agradecemos al gobierno del Ecuador el esfuerzo y el interés de mediar por la paz del pueblo de Israel. Verónica Abad cumplió hoy su primer día de agenda y visitó las oficinas de la vicepresidencia, informó Valeria Navarro. Bueno, esta nota es el sábado, me parece. En todo caso, también hubo la felicitación de la Embajada de Estados Unidos y también la hubo creo que de Rusia, ¿no? De Rusia, de Estados Unidos, de Israel. Sí, sí. Cosita seria. Orquestado eso. Sí, bueno. Eso, planificado con tiempo. Vea, es tal cual el almuerzo del hornado en el mercado de Quito de la vicepresidenta. O sea, le hicieron lo mismo guardando la distancia, ¿no? Lo mismo. Bueno, el presidente Noboa también eliminó la llamada tabla de umbrales de droga. Además, encargó a los ministros del Interior y de Salud Pública el desarrollo de programas de información, prevención y control de consumo. El domingo 1 de octubre, durante el debate presidencial de segunda vuelta, el aquel entonces candidato, hoy presidente, anticipaba el fin de la tabla de consumo de drogas. En nuestro gobierno vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. Ahora, como primer mandatario, Daniel Noboa cumplió su palabra y derogó la tabla de consumo de drogas. En su segundo día en el despacho de Carondelet, el presidente dispuso al Ministerio del Interior la derogatoria de la resolución 001-CONCEP-2023, que contenía la denominada tabla de consumo de drogas. El jurista y catedrático Esteban Ron explica que la tabla rebasó el espectro de la legalidad. Que se entiende el problema de una política pública nacional como que el consumidor también, en muchos de los casos, es una persona que se dedica al tráfico o microtráfico. Y ahí está el abuso, ¿sí? Cuando el expendio trata de, en ese halo de protección del consumidor, subsumirse y no se pueda librar el problema. En el decreto ejecutivo con el que se derogó la tabla, Noboa encargó a los ministerios del Interior y al de Salud, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Franklin Encalada, nuevo ministro de Salud, dijo que todo está listo para trabajar en la prevención y evitar judicializar a los consumidores. La estrategia está armada. La estrategia está armada justamente para trabajar con las personas que tienen el problema y no tenerlos como que sean unos potenciales delincuentes como se quiere aparentar, ¿no? La tabla de drogas establecía la cantidad máxima que las personas podían tener para consumir. Con su derogatoria, ahora está prohibido portar y consumir drogas en espacios públicos y quien no cumpla podría ir a la cárcel. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. 6:55, hoy en horas de la madrugada realmente la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, informó que el coronel Alberto Molina es el nuevo gobernador del Guayas. Dice, agradezco al coronel Alberto Molina que haya aceptado el desafío de ser el nuevo gobernador del Guayas. Así que la provincia tiene ya a su representante del Ejecutivo. El presidente Noboa también, y esto fue este fin de semana todo, derogó
los decretos sobre el quinto puente y la red vial de Los Ríos. La alegría, el estrechón de manos, la firma y las fotos, como también los planes para que el municipio de Guayaquil ejecute la obra del proyecto Viaducto Sur, solo duraron 48 horas. No hemos hablado para nada. Hay que darle tranquilidad, oxigenación, que esté tranquilo. Hoy recién se posesionó, tiene que terminar de sentarse el gabinete. Estas fueron las últimas declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez ese jueves, luego que el expresidente Guillermo Lasso el miércoles otorgara las competencias con la firma de un decreto en el Palacio de Carondelet, a pocas horas de culminar su mandato. El decreto que he firmado hoy permite que uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de Guayaquil se encamine en la ruta esperada desde hace décadas. Y la noche de ese viernes, entre las primeras decisiones del presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo un nuevo decreto que deroga el número 926 y el 948, que en la disposición final establece: de la ejecución del presente decreto ejecutivo encárguese al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que en el marco de sus competencias realice las gestiones necesarias para atender de manera prioritaria el corredor vial Buena Fe Babahoyo, límite provincial Juján, y la construcción e implementación del proyecto del Viaducto Sur de Guayaquil, conocido como Quinto Puente. Y a los pocos minutos, el alcalde de Guayaquil respondió: el presidente Daniel Noboa acaba de firmar decreto para derogar Quinto Puente, una decisión penosa. El proyecto es una necesidad urgente para Guayaquil. Ojalá que la soberbia no se convierta en la fuerza que lidera ese gobierno. Gracias, presidente. Guayaquil recordará ese día, señaló el burgomaestre. Ahora nuevamente las competencias de la construcción del complejo vial de 46 kilómetros de carretera, también de 4 puentes y 3 intercambiadores de tráfico, regresa a manos del Ejecutivo, informó Charlie Pisa. A ver, la reducción del IVA del 12 al 5% para el sector de la construcción sería uno de los puntos que incorporará la reforma tributaria que va a llegar a la Asamblea esta semana. En la Asamblea Nacional volvieron a colocar las curules después del evento de posesión presidencial. Los legisladores se preparan ahora para el análisis de la reforma tributaria que llegará la próxima semana. Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, adelanta que el documento podría incorporar una reducción del IVA del 12 al 5% para el sector de la construcción. Sí, es bastante, porque sabemos que las empresas de construcción generan mucho trabajo también dentro del país. Explica que la reforma apunta a promover incentivos para la generación de empleo, para beneficiar a algunas empresas que generen nuevos empleados dentro de las mismas y así mejorar la economía de las familias ecuatorianas, que es lo más fundamental en lo que estamos trabajando. Guido Vargas, parte de la bancada del Partido Social Cristiano, dice que es fundamental apurar el análisis de ese proyecto por la situación económica que atraviesa el país. El país necesita, tenemos un retraso, un retroceso, por lo tanto nosotros no podemos dejar pasar por alto esta oportunidad que tenemos. En la Revolución Ciudadana, luego de la ceremonia de cambio de mando, también dijeron que están dispuestos a respaldar esa reforma. Nosotros hemos sido muy firmes en que nos vamos a sumar en las cosas que benefician al país. Los legisladores del oficialismo aclararon además que esa reforma no incluirá incremento de impuestos. Cristian Hidalgo, TC Televisión. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, mantuvo una reunión privada con la cúpula de las Fuerzas Armadas y anunció que vendrán nuevos decretos. La reunión del nuevo ministro de Defensa con la cúpula militar fue en privado en el complejo de La Recoleta este viernes. Tras su posesión en Carondelet, Giancarlo Lofredo señaló que el objetivo del gobierno es fortalecer a las Fuerzas Armadas del Ecuador. En el periodo de transición que estamos haciendo ahora, nos estamos recién comenzando a empapar de los equipos que están llegando, que están por llegar. Hay algunas compras ya hechas. Tenemos que ver cómo están esos procesos en qué estado se encuentran y seguir fortaleciendo. Además mencionó que al momento se analiza la permanencia o no de la cúpula en la Fuerza Aérea, Marítima y Terrestre y que no se descarta la participación de militares en la seguridad interna del país. Van a venir nuevos decretos que nos van a ayudar para que las Fuerzas Armadas puedan tener un rol un poco más proactivo en ese sentido.
Mientras que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, que también tiene encargado el Ministerio del Interior, tendrá 3 viceministros para cumplir con los objetivos del gobierno. 2 viceministros en Interior y por lo pronto también tendré 1 en el Ministerio de Gobierno. Nuestro presidente nos va a medir conforme a objetivos claros, indicadores, metas asequibles. Señaló que trabajará de cerca con la cúpula de la Policía Nacional en estrategias silenciosas para la lucha contra el crimen organizado. Mire, una primera regla de seguridad es no contar las tácticas de seguridad dentro del marco de lo constitucional, de lo institucional, sin desatender la realidad nacional, que es una realidad muy fuerte y acuciante. La ministra Palencia aseguró que otro objetivo fundamental de su trabajo será la gobernabilidad, estableciendo vínculos con los diferentes sectores sociales y políticos del país. Isaías Cruz, TC Televisión. Nos preguntaban aquí en el muro que ahora quién se va a hacer cargo de los medios de comunicación del Estado. Eso es algo que no se ha anunciado todavía. Eso y algunas otras cosas. Creo que recién acaban de nombrar ministro de Telecomunicaciones, me parece, ¿no? Sí. Y él tiene que renegociar los contratos con Claro y con Movistar. Sí. Nada más y nada menos. Ni más ni menos, señor. Tremendos contratos son esos. Bueno, vamos a la pausa, 7:03. Vamos a conversar de esta crisis económica que hereda Daniel Noboa. La ex ministra de Finanzas, Vilma Salgado, tiene muy clara la película, con ella vamos a conversar. ¿Cómo recibe el país Daniel Noboa y qué caminos hay, qué atajos hay para poder tener, 15 meses llevaderos de gobierno? Vamos a ver. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. 4, harina es la Super 4, el gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Siete y 5, hoy día Josué llegó dolorido de las rodillas, por eso llegó tarde, entonces le dimos crema cannabis inmediatamente. Eso calmó sus dolores musculares porque tiene propiedades terapéuticas. Alivió ese dolor al instante. Crema cannabis es ideal para masajes, actúa efectivamente contra el estrés. Pídala como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Si es de Nature's Garden, te hace bien crema cannabis. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de sistemas de drenaje para mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias. Pero esto es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. Por favor, no botes basura a la calle si no tienes un tacho cerca. Mejor guarda ese desecho hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así, no solo evitamos las inundaciones, sino que aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye.
Bueno, me están haciendo una amable corrección, que yo dije 7:05 y el reloj de la pantalla dice 7:04. Así que es verdad, pues pongámonos de acuerdo. ¿Qué hora es? Yo tengo, y en mi reloj son las 7:06. ¿Cómo extraño esa vieja hora atómica que había cuando uno llamaba por teléfono? ¿No? ¿Se acuerda usted? Claro que sí. ¿Se acuerda? ¿Y en el celular qué hora es? 7:06. ¿Qué hora es, por favor? 7:06. 7:06. 7:06, por favor, corrijamos todo, pongámonos en onda, que son las 7:06. Bien, economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas, está con nosotros, le damos la bienvenida, la saludamos. ¿Cómo está usted, economista? Usted sí se acuerda también como yo de la hora atómica, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de este importante programa. Gracias. Economista, a ver, ¿qué es lo que recibe? Usted ha hecho un análisis en varios medios, la he visto, y quisiera que aquí me lo resuma. ¿Qué es lo que recibe Daniel Noboa de herencia del gobierno de Guillermo Lasso? Poniendo énfasis en que el ministro de Economía saliente dijo que dejaba el país mucho mejor que antes. Bueno, para ciertos sectores han mejorado, no hay que negarlo, ¿no es cierto? Ya vamos a analizar, pero deja una economía al borde de terapia intensiva, realmente. Los supuestos éxitos que exhibió el gobierno, como los resultados de su exitosa gestión, valga la redundancia, esto es la reducción del déficit fiscal en tiempo récord, y el haber logrado la Reserva Monetaria Internacional más alta de la historia, se han derrumbado a una velocidad impresionante, ¿no? En este momento ya se anuncia que el Ministerio de Finanzas no cuenta con los recursos para pagar los sueldos de diciembre y de que el déficit fiscal a fines del 2023 alcanzaría por lo menos los 5,000 millones de dólares. Y la Reserva Monetaria Internacional se ha desplomado. En unos pocos meses cayó de más de 9,000 millones que estuvo a mediados del 2022, ya cayó en 2,562 alrededor de 5,800 millones de dólares, es decir, una caída de más del 30%. Mientras que los efectos de la política económica, recordemos que aplicó una austeridad a rajatabla durante todo el periodo de gobierno, austeridad que ya viene aplicándose desde el gobierno del expresidente Moreno. Esa austeridad sobre todo redujo la inversión pública, y para que la población tenga una idea, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, que es un término que se utiliza en economía, pero es la inversión del presupuesto general del Estado en el año 2013, ascendió a 8,505 millones de dólares. En el 2019 ya cayó a 2,131, es decir, a la cuarta parte del 2013. En el 2022 a 603 millones, el 7% del año 2013. Y en el 2023, el periodo transcurrido, no se ha ejecutado sino el 5% de lo que estaba presupuestado. Porque recordemos, ese ha sido un mecanismo que ha utilizado el ministro de Finanzas del presidente Lasso, los ministros de Finanzas, no entregar los recursos a los ministerios para que no puedan ejecutar. Es decir, no se ha cumplido lo ejecutado. Oye, economista, y dígame una cosita rápida antes de que continúe. Y esos 2,500 y pico de millones de dólares de la Reserva Internacional, ¿en qué se usan o en qué se habrían usado? Bueno, la Reserva Internacional se ha utilizado por parte del Estado básicamente para el pago del servicio de la deuda. Y por parte del sector privado, que también ha retirado alrededor de 1,000 millones para sus operaciones, y obviamente, bueno, el sector privado puede retirar esos recursos de acuerdo a las reformas que se introdujeron en la llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que fue aprobada durante el gobierno del expresidente Moreno. Se eliminaron las obligaciones que tenían tanto las instituciones financieras como los exportadores de mantener una parte de los recursos líquidos dentro del territorio nacional. En consecuencia, en absoluta libertad de utilizar esos recursos de la reserva, sacarlos fuera del territorio nacional, si es que esa es su decisión. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, obviamente, la Reserva Monetaria Internacional se ha desplomado. En este momento
anuncian, bueno, la exgerente general del Banco Central, que conoce muy de cerca el manejo de esa reserva, manifiesta que ya no tendría suficientes recursos líquidos como para hacer uso de los mismos. Eso habría que verificar realmente, pero yo sí quisiera manifestar que la contrapartida de esta austeridad que con el que ha manejado sobre todo la inversión pública, con esa caída espectacular de la inversión, ha sido, por un lado, la inseguridad, ¿no es cierto? Tenemos ahí que el Ecuador se está transformando en uno de los países más violentos de la región, es decir, a una velocidad que realmente no tiene precedentes históricos, ¿no? En el año 2020, 7 homicidios por 100.000 habitantes. 2022, 25.9 homicidios por 100.000. Y a fines del 2023, según previsiones de la Policía Nacional, llegaríamos a 40.4, lo que nos colocaría disputando el primer lugar entre los países más violentos de la región, que es una de las regiones más violentas del mundo, disputando el primer lugar con Venezuela y Colombia, con ciertas ciudades, o algunas ciudades, Guayaquil, Durán, Esmeraldas, que ya están consideradas entre las más violentas del mundo. ¿Sí? Oiga, y aparte de estos temas gravísimos que me está usted explicando, ¿cuál es la necesidad de financiamiento que va a tener Noboa para el año 2024? ¿Es correcta la cifra que se maneja más o menos 10.500 millones de dólares? Bueno, yo creo que están exagerando. Siempre exageran en la necesidad de financiamiento y sobre todo no presentan las opciones que existen. Tiene que cumplir con el pago del servicio de la deuda, pero no olvidemos que las deudas siempre son renegociables. Es decir, no hay deuda que no sea renegociable. Es decir, y además recordemos que el expresidente Febres Cordero, que nadie duda de que era una persona de derecha, que le habría encantado cumplir con el pago puntualmente del servicio de la deuda, tuvo que incumplirla por imposibilidad. Entonces, no porque decidió, sino por imposibilidad de cumplirla. Entonces, todo depende de cómo se manejen las finanzas públicas. Si esa necesidad de financiamiento puede cambiar, porque tiene a su haber una serie de medidas que puede tomar el presidente Noboa. Quisiera, deme las medidas. ¿Cuáles serían? Aparte de que pongamos como una opción renegociar la deuda externa, que no pagarla. Así es una opción renegociar la deuda Correcto. externa. ¿Cuáles son las otras? Otra medida que pueda tomarla es que exigir al Servicio de Rentas Internas que cobre las deudas en firme por impuestos no pagados que superan los 2.000 millones de dólares. Es decir, si cualquier persona, nosotros ingresamos a la página web SRI Consulta de Ranking de Deudas y seleccionamos las deudas a nivel nacional, las 500 deudas en firme, quiere decir que no hay ninguna duda de que tienen que pagar, superan los 2.000 millones de dólares. Es decir, aquí hay que preguntar al SRI por qué no cobra. Hay una cifra similar, alrededor de 1.900 millones de dólares por deudas impugnadas, que están en diferentes procesos de impugnación. Si quiere decir que el deudor, el contribuyente, tiene dudas sobre el cálculo por parte del SRI y está impugnando. Pero aquí hay que dar un seguimiento porque se ha dado la costumbre de que, sobre todo las grandes empresas, no pagan a tiempo sus impuestos para exigir a los gobernantes luego que les concedan una remisión, es decir, una condonación de intereses, multas y recargos. Pero esto nos perjudica a los ecuatorianos. Estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de dólares. Utilizan esos recursos en el giro de los negocios y luego condonación de intereses, multas y recargos. Entonces aquí también hay que poner una lupa o dar un seguimiento para ver cuánto corresponde a realmente deudas que tienen razón. Puede haber algunas en las que el impugnador tenga alguna razón. Pero vayamos sumando las cifras. Y lo otro que es una cifra muy alta, que a mi juicio el presidente Noboa tendría que exigir al Servicio de Rentas Internas que le presente el listado de quienes se benefician de exoneraciones tributarias.
porque esto ha llegado a la cifra en el 2023, según la proyección del Servicio de Rentas Internas, llegaría a los 6.904 millones de dólares en un solo año. Esto es simplemente inviable. O sea, si decimos que el déficit fiscal antes del pago del servicio de la deuda se bordearía los 5.000 millones y tenemos aquí exoneraciones tributarias por 6.900 millones, esto es superior al déficit fiscal. Y entonces, esto es inviable. O sea, no se puede continuar exonerando del pago de impuestos a personas naturales y sobre todo personas jurídicas por una cifra anual que llega a una cifra tan alta, luego pedir más préstamos, porque ya llegó el momento en que tenemos que pagar la deuda, y para pagar la deuda entonces tenemos que revisar el beneficio que hemos obtenido los ecuatorianos de estas exoneraciones tributarias. Quisiera manifestarle que hice simplemente un ejercicio de agregar cuánto perdió el Estado, porque estas exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios son ingresos que el Estado deja de percibir por decisiones políticas, por una decisión de los gobernantes de turno de exonerar del pago de impuestos a determinados contribuyentes. Entre 2010 y 2021, y no le añadí los siguientes porque es proyección, 2021 ya es cifra en firme, el Ecuador, los ecuatorianos hemos perdido ingresos por 56.084 millones de dólares. Escuchemos esa cifra. 56.084 millones de dólares es una cifra superior al monto de los déficits del presupuesto del gobierno central, es decir, del Estado, en el mismo periodo que ascendió a 40.305. Lo que quiere decir que si no hubieran estas generosas exenciones tributarias concedidas a dedo por los gobiernos de turno, no tendríamos déficit y no tendríamos deuda. ¿Qué hubiéramos podido hacer los ecuatorianos? ¿Cuánta infraestructura, cuántas políticas hubiéramos podido implementar? Pensemos con 56.084 millones de dólares. Y para que veamos lo injusto de esta cifra, en el año 2021, que es la última cifra ya en firme, el SRI dice el artículo tal de tal ley autoriza la exoneración, eso asciende a tanto. Es decir, un cálculo desagregado que tiene obligación legal de tenerlo además el Servicio de Rentas Internas. Ese año ascendió a 6.338.6 millones de dólares, que equivale a 49 años del gasto en desarrollo agropecuario, 128.6 millones de dólares. Economista, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, economista. Muy buenos días. Economista, a ver, usted mencionaba sobre el cobro de los impuestos, ¿no es verdad? Ya le voy a decir algo porque ya se nota una campaña para que en esta reforma tributaria que va a enviar esta semana Daniel Noboa a la Asamblea, se está proponiendo nuevas amnistías tributarias, ¿no es verdad? Que en algunos casos podría elevar, reducir la deuda de algunos, por ejemplo, hasta un 30% podría reducirse con estas amnistías. Pero usted hablaba de cobrar los impuestos. Por cierto, ahorita estoy revisando la página del SRI y veo que a la exportadora banana le ha subido, Bananera Noboa le ha subido en comparación hasta hace unas semanas. Antes estaba en 88 punto y pico, ahorita ya está en 89 millones de dólares. A ver, este es un tema recurrente. Siempre que inicia un nuevo gobierno se habla de cobrar a los grandes deudores del SRI. En estos momentos es la empresa vinculada directamente al presidente de la República. Siempre ha sido una aspiración, pero siempre hay inconvenientes y son pocos los gobiernos que han intentado hacerlo esto. ¿Cuán factible es poderlo lograr en 17 meses? O sea, en honor a la verdad y con la mano en el corazón, economista. Porque usted sabe que todas estas empresas tienen un bufete de abogados que se las saben todas para poder dilatar cualquier tipo de cobro. Bueno, estos son impuestos en firme, ¿no? Ya no están impugnados. Es decir, ya los abogados no deberían tener nada más que hacer, porque ya se han
concluido procesos judiciales o cualquier tipo de proceso para impugnar las deudas y están en firme. Claro, si el deudor no paga, se siguen acumulando los intereses. Y esa es la razón por la que cada día aumenta el monto de esa deuda. Aquí sí, cuando se le preguntó al padre del actual presidente por qué no había pagado, él manifestó que no había pagado porque no le habían querido cobrar, que no le habían querido recibir. Bueno, habría que ver si ese argumento es real y en este momento a ver la medida en que pueden contribuir con el financiamiento del déficit, ¿no es cierto? Es básicamente no se le está pidiendo, no se está diciendo para nada, no se está hablando de un aumento de la tasa del impuesto, no se está hablando de aumentar tasas, simplemente que paguen lo que está vencido, lo que tienen que contribuir. Y en las exoneraciones igualmente lo que se está diciendo es que dejen de conceder este privilegio, este subsidio en realidad, que lo concedemos los ecuatorianos, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero porque es que quienes perdemos esos ingresos para las grandes empresas son incentivos, pero digamos, ¿no? O sea, cuando se trata de beneficiar a las grandes empresas, le llaman incentivo. Claro. Cuando se trata de que llega un beneficio a la mayoría de la población, entonces le llaman subsidio y lo tienen en la punta de la lengua y en la mira, ¿no es cierto? Sí, y aquí incluso el Fondo Monetario Internacional. Todo el tiempo los analistas económicos hablan de los subsidios a los combustibles, que también los subsidios a los combustibles fueron objeto de una revisión, de un análisis de la posibilidad de una focalización en las mesas de diálogo entre el gobierno de Lasso y las organizaciones, sobre todo de organizaciones FENOCIN, FEINE, que realizaron las manifestaciones. Recordemos, ¿por qué no se llegó ya a un acuerdo? Porque se trabajó largo tiempo, se encontraron varios mecanismos para esa focalización, pero cuando encontraron que una buena parte de estos subsidios eran, por ejemplo, para las camaroneras, por el diésel, entonces se echaron para atrás y abandonaron la focalización. Economista, una cosa rápida estamos hablando de lo que le espera sobre todo pues al presidente Noboa en el 2024, pero ahora para diciembre necesita 2.000 millones de dólares. ¿De dónde salen esos 2.000 millones de dólares? Bueno, esos 2.000 millones de dólares los puede sacar, tiene que revisar bien el contenido de la Reserva Monetaria Internacional, y si bien es cierto que no es conveniente anunciar, sobre todo anunciar, que se vaya a utilizar parte de esos recursos, porque tenemos otro problema, un problema importante, que es el hecho de que en la ley mal llamada de defensa de la dolarización se dejó la puerta abierta para la fuga de capitales, y de que se ha ido además, como conocemos, disminuyendo el impuesto a la salida de divisas, es decir, abaratando la posibilidad de fugas de capitales. Siempre hay recursos que puede, de hecho, el gobierno saliente tiene una cantidad enorme de atrasos, no ha entregado los recursos a los gobiernos locales que corresponden, no está pagando a proveedores. Entonces, ese es un recurso, los recursos líquidos con que cuentan, mantenerlos para utilizar para las necesidades urgentes. Yo sí creo que aquí en las exoneraciones tributarias, si el presidente solicita, como debería, al Servicio de Rentas Internas, que le pase el cálculo de las exoneraciones, automáticamente puede tomar una medida tributaria para eliminar esos incentivos, entre comillas, a los que por lo menos se les ha concedido últimamente, desde el 2020 al 2021, ya el aumento fue de 1.477. Al 2024 más de 2.000 millones. Entonces vamos sumando, ¿no? Si decimos, a ver, aquí solamente con decirse se dejan sin efecto las últimas exoneraciones, que recordemos están contenidas sobre todo en la ley mal llamada de fomento de la producción de agosto, que está vigente desde agosto de 2018, el expresidente Moreno la introdujo. Recordemos que se decía que había una verdadera romería de gente, de empresas que iban a la presidencia, a mí también exonéreme. Y luego la asamblea dijo, yo también voy a exonerar y voy a condonar intereses, multas y recargos. Es decir, una feria de condonaciones
y de exoneraciones de impuestos, lo cual obviamente debilita las finanzas públicas. Pero en este momento se necesitan esos recursos y se puede simplemente derogar. El SRI tiene identificadas cuáles son esas medidas con las que se consideraron exoneraciones adicionales por $2,000 millones. Y hace un rato se mencionó que uno de los temas pendientes que tiene el nuevo gobierno es la renegociación con las telefónicas, Movistar y Claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, a propósito de esta renegociación, la ministra saliente de Telecomunicaciones, la ingeniera Maino, hizo una declaración de que se les había ayudado a las telefónicas con una exoneración de $320 millones de impuestos adicional. Pero recordemos, $320 millones gratuitamente concedidas por la generosidad del gobernante de turno, en este caso el señor Lasso, equivalen al doble del gasto en desarrollo agropecuario de ese año, $155 millones. Entonces, esas son las inequidades. ¿Y cuál es el beneficio que hemos tenido los ecuatorianos? Porque hay que poner sobre la mesa todos los subsidios disfrazados de exoneraciones, de incentivos. Por ejemplo, los subsidios a la electricidad. Bueno, en este momento el ex ministro ya declaró que se van a revisar esos incentivos, esos precios especiales, esos subsidios a la tarifa eléctrica de las grandes empresas, porque no habían cumplido con el objetivo que había sido generar más empleo. Pero aquí estamos hablando de casi $7,000 millones de exoneraciones, que nadie se sorprende. Economista, mire, en honor al tiempo, economista, la última de mis interrogantes. A ver, el gobierno ha dicho que va a plantear una reforma tributaria, ¿no? Que dice que no va a elevar ningún impuesto. A ver, eso políticamente y comunicacionalmente puede vender, pero yo tengo conocimiento que al interior del propio Ministerio de Finanzas han dicho, a ver, ok, no vamos a subir nada, pero igual la caja sigue estando vacía. Y comienzan a salir propuestas, por ejemplo, volver al 5% del ISD. Esa es una propuesta que algunos economistas, inclusive personas que no están a favor, por ejemplo el doctor Flores, que es una persona que está en contra de ese impuesto, pero dicen, en estos momentos bajar o seguir bajando o eliminar el ISD sería mortal. Es más, dice, debería volver al 5%. Hay otras personas que hablan ya sobre el tema del subsidio a los combustibles. O sea, la gente dice, tarde o temprano vamos a tener que llegar a una medida de shock. ¿Usted cree que ese es el camino por el cual tarde o temprano vamos a llegar? O sea, bueno, yo creo que sí tiene que considerarse el impacto social. Es decir, por ejemplo, una revisión del precio de los combustibles tiene un impacto social en una economía que está devastada y en la que tampoco se ha hecho una reforma financiera. Recordemos que el microcrédito continúa con una tasa autorizada por la supuesta autoridad monetaria que supera el 25% en una economía estancada o en pleno proceso recesivo. ¿Quién puede tener una utilidad superior al 25% solo para pagar los intereses? Aquí hay que hacer entonces una reforma financiera que el nuevo gobierno la ha ofrecido según su planteamiento, permitiendo el ingreso de banca extranjera. Observemos si eso sucede para que realmente se bajen las tasas de interés, sobre todo del microcrédito. Así es, bien. Pero entonces, en una economía estancada, en la que los deudores han tenido golpe tras golpe por el estancamiento económico, es bien difícil retirar en ese momento el subsidio a los combustibles, que afecta a toda la población, nos afecta a todos. Pero lo que sí es factible es revisar estos subsidios, porque son subsidios, por más de 2,000 millones adicionales, no más, ¿no? Porque si no estamos hablando de casi 7,000 millones de dólares de subsidios por exoneraciones tributarias. Ya se han beneficiado hasta el 2021 de más de 56,000 millones de dólares. Y es hora de que contribuyan, porque lo que no es dable es que hayamos tenido los ecuatorianos que contratar deuda pública, porque aquí está, ¿no es cierto?, la contrapartida de estas exoneraciones. Estas exoneraciones son causantes del déficit, por ese déficit se contrató deuda, y ahora resulta que la deuda tienen que pagar los que no se beneficiaron de las exoneraciones. Eso no es dable. Tienen que contribuir quienes ya se han beneficiado para pagar la deuda. Mientras tanto, mientras revisan, porque a mi juicio habría que revisar
todas estas exoneraciones tributarias y estos llamados incentivos tributarios, porque no es factible que continúen contratando más deuda y empobreciendo a la mayoría de la población para continuar manteniendo estos privilegios excesivos. Bien. Economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas, muchas gracias por su comparecencia. Que tenga usted un muy buen día. Muy amable. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Gracias. 7 de la mañana con 31 minutos. Bueno, un panorama bastante turbio le espera al presidente Noboa, que va a tener que trabajar mucho en el campo económico. Vamos a ir a la pausa, no sin antes revisar rápidamente esta nota que me parece importante. El juez de la Corte de Justicia del Guayas, doctor Pedro Ortega, presentó su renuncia al cargo, aduciendo que está siendo amenazado por grupos delictivos. En un documento de 6 páginas presentado ante el titular del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Pedro Ortega esgrime los motivos que lo llevan a presentar de forma irrevocable su decisión de renunciar al cargo de juez de la Sala Especializada Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El magistrado argumenta estar expuesto a una tremenda persecución política y social por parte de una organización delictiva. La presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, reaccionó ante lo detallado. Es un reto para el nuevo gobierno tener que afrontar la criminalidad para nuestro país, especialmente para la provincia del Guayas, y la protección a los servidores judiciales. Esto no se puede convertir en la normalidad. Tenemos una falta de policías dentro del edificio, a pesar de que ya se ha pedido. Sin embargo, aquello no es suficiente. Las amenazas a los jueces continúan por los grupos delincuenciales. Debería existir una policía que trabaje exclusivamente para la función judicial. Ortega en su carta de renuncia reitera que no existen las garantías necesarias para seguir cumpliendo con sus funciones de juez provincial, ni se ha garantizado su derecho constitucional a la vida e integridad personal y de los miembros de su familia. El magistrado, que también ocupó la presidencia de la Corte Provincial, está dentro del programa de protección de víctimas de la Fiscalía General del Estado. Y es más, según lo dice el doctor Pedro Ortega, hasta le van a iniciar un sumario administrativo por una demora en ese caso que él denuncia públicamente, lo cual es absurdo. O sea, por él no poder actuar por amenazas a su vida, ahora también le van a iniciar el Consejo de la Judicatura una investigación, un sumario administrativo, lo cual me parece demasiado ridículo, absurdo, que todavía que está amenazado de muerte, también venga ahora también el Consejo de la Judicatura a amenazarlo con la destitución. La renuncia del juez Pedro Ortega se considera como una decisión que no tiene precedente alguno entre los administradores judiciales. José Luis Calderón, TC Televisión. Ya lo hemos dicho, los fiscales, los jueces trabajan en una indefensión verdaderamente dramática. Y estamos en un país donde quienes imparten justicia necesitan protección. Son las 7:34. Hagamos una pausa. Abogada Angie Toapanta, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. ¿Cuáles son las reformas laborales que requiere el Ecuador? Recordemos que ella hizo la denuncia de que el exministro Pedro Donoso dejó algunos... No. ¿Pedro qué? Pedrito, perdón, hermano. Ya te pusieron de ministro, Pedrito. Pedro Pana, perdóname, hermano. ¿Cómo se llamaba el ministro que nunca venía acá? Donoso, sí, por eso es que ni me acuerdo el nombre. No, el ex asambleísta de Creo. El ex ministro. Sí. El ex Patricio. Patricio. Perdón, Pedro. El ex ministro de Trabajo dejó 3 o 4 decretos que cambiaban de manera sustancial las reglas del juego de la contratación entre públicos, entre empleadores y empleados. Así que eso fue derogado, no ha sido derogado, perdón, ha sido suspendido por la nueva ministra de Trabajo. No obstante, preguntémosle a la abogada Toapanta al regresar cuáles son las reformas que se pueden dar o que se deben dar. Ya volvemos.
Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Descubre el poder del bienestar con Magnesio Live, citrato de magnesio, suplemento en polvo y vitamina C, mineral esencial para el funcionamiento óptimo de tu cuerpo. Con Magnesio Live puedes experimentar una mayor energía, mejorar tu salud, reducir el estrés, la ansiedad. No esperes más. Lleva tu bienestar al siguiente nivel con Magnesio Live, citrato de magnesio. Producto de Nature's Garden. Encuéntralo en cadenas de farmacias y supermercados del país. Magnesio Live, citrato de magnesio. Si es de Nature's Garden, te hace bien. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan para ventas y distribución. Llama al 0999-486977. Harina Super 4. ¿Está nuestra invitada lista? Abogada Angie Toapanta, ella es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. La semana pasada, tras los últimos decretos del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ella hizo una advertencia, hizo un aviso de que se estaban prácticamente cambiando las reglas del juego. Y entiendo que esa presión sirvió, sí, para que la nueva ministra diga ayer o anteayer que se suspendía la aplicación de esas disposiciones. Mi pregunta, abogada, luego de saludarla es, no obstante todo lo que usted denunció en su momento, ¿usted considera que sí se requieren algunas reformas para regular mejor la relación entre patronos y empleados? Gracias por la invitación. En efecto, pasamos días muy complicados la semana pasada desde el sector sindical, porque aparte de ser abogada laboralista, yo trabajo muy de cerca con SEOLS, con una de las centrales sindicales más grandes del país, y las alertas evidentemente no solo fueron desde el punto de vista jurídico, sino también desde lo político, ¿no? La incidencia también fue por parte de quienes son nuestros representantes ahora en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que tuvieron una sesión justamente ese día con la ministra y pudieron también conversar sobre el tema, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta muy concreta de si es que es necesaria una reforma laboral, por supuesto que es necesaria. Yo creo que hemos pasado ya muchas reformas laborales directas al Código del Trabajo, pero también camufladas a través de otras normas como acuerdos ministeriales, como la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, por ejemplo, como la Ley de Economía Violeta también, que son leyes que de alguna manera han cambiado ya lo que teníamos en el Código del Trabajo, y evidentemente es muy falso lo que dice el sector empleador de que el Código del Trabajo es caduco o que es viejo, cuando realmente lo que se ha ido haciendo durante estos años es modificar el Código del Trabajo y emitir una serie de normativas aisladas o de normativas como islas que en definitiva están siendo aplicadas, ¿no? El Frente Unitario de Trabajadores en el año 2020, cuando también participaba de la asesoría del Frente, presentamos ya una reforma laboral a la Asamblea Nacional, y esta reforma es una reforma que dista muchísimo de aquello que propone o que espera el sector empresarial, ¿no? Mientras ellos dicen trabajo por horas, nosotros decimos contratación indefinida y estabilidad laboral. Mientras ellos quieren reducción de horas suplementarias, extraordinarias, indemnizaciones, aumentos de jornadas de trabajo, nosotros exigimos respeto a eso, y sobre todo lo que estamos tratando de impulsar es la promoción de la sindicalización, que ya no sea una sindicalización por empresa, sino una sindicalización por ramo, en cumplimiento de todas las observaciones que durante más de 30 años le ha hecho la Organización Internacional
Nacional del Trabajo al Estado ecuatoriano, que dicho sea de paso fueron siempre negadas por el anterior ministro Donoso, que además tuvimos que pasar una vergüenza internacional porque en ese tiempo, durante su ministerio, el Ecuador fue llamado a la lista chica, digamos, de personas o de estados acusados por ser de los mayores incumplidores de derechos laborales, ¿no? El ministro Donoso en esa instancia negó todo, dijo que no existía conflictividad laboral y que básicamente el Ecuador era un país de amor y paz donde el empleo digno estaba siempre en alza, ¿no? Entonces, la idea central de esto es que la reforma laboral es muy necesaria. Puede haber una reforma que la presente el sector empleador, sin embargo, el sector trabajador también tiene su reforma planteada y es a eso a lo que le estamos apostando. Ahora, el próximo problema que tienen es ponerse de acuerdo en el incremento del salario para el mes de enero, que ya no le va a tocar sino a Daniel Noboa. ¿Ha habido algún avance? Porque creo que la distancia estaba bastante grande. El sector laboral pedía $100 y el sector empleador proponía, creo, $4.50, ¿no? Sí, bueno, realmente estamos en posiciones completamente diferentes, ¿no? La representante del Consejo de Trabajo y Salarios, Marcela Arellano, que es también presidenta del CEOLS, nos ha sabido compartir que la distancia todavía se mantiene en virtud de que no existen datos actualizados para la discusión. Se está planteando desde la parte trabajadora que esto se iguale a la canasta vital. Sin embargo, el sector empleador insiste, como tú decías, en que por tema de la inflación esto sería mucho menos, ¿no? Y claro, ahí el problema está en quién dice cómo debe calcularse. Y fue el mismo Ministerio del Trabajo quien emitió la fórmula del cálculo, pero es una fórmula que no beneficia para nada al sector trabajador. Yo creo que la persona promedio que gana el básico, ahora que son $450, sabrá que ese salario básico realmente no alcanza para vivir y que ya es necesario que se pueda incrementar a $550 con miras a poder tener una mejor calidad de vida, aunque no compensa en absoluto todavía todas las necesidades que tienen las y los trabajadores. No se tiene todavía una idea o un acercamiento respecto de cuál podría ser la posición de la nueva ministra y del gobierno en general, si es que los trabajadores y empleadores no llegan a un acuerdo, ¿no? Claro, puede pasar. Claro. Dígame, la economía ecuatoriana, o digamos, industriales, comerciantes, los que mueven la economía junto con los trabajadores, sí, pero los generadores de empleo podrían soportar, por ejemplo, un incremento mayor a 30, 40, $50 como lo proponen los trabajadores? Sí, claro que sí, por supuesto. En realidad solo significaría una reducción de la utilidad. Quizá algunos grandes empresarios como del sector bananero, florícola, pesquero, camaronero, solo les signifique no viajar de pronto estas vacaciones, no sé, a un viaje a Europa, porque realmente la concentración de la riqueza en el país es bastante grande. O sea, no quiero decir que vamos a acabar con el sector empresarial, al contrario, lo que podría producirse es un reparto justo de la riqueza para quienes hacen la riqueza y por supuesto que esto termina beneficiando el mismo sistema, ¿no? Porque en la medida de que los trabajadores tienen mayor capacidad adquisitiva, pueden también dinamizar un poco la economía. Sin embargo, por tradición, nosotros somos un país que todavía no tiene industrialización, que basa su riqueza empleadora en la explotación obrera, en pagar salarios básicos o mucho menos del básico, en ni siquiera respetar derechos laborales, ¿no? O sea, nuestra clase empresarial acostumbra a ser una clase explotadora y con base en la explotación generar riquezas. Por eso que aquí ni siquiera podemos hablar de la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, porque en caso de que se lo hiciera para sustituir a la mano obrera, ni siquiera para mejorarla o ni siquiera para poder potenciar las habilidades de las personas trabajadoras, sino simple y sencillamente buscar forma de reducir lo que ellos denominan como gastos. Abogada, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Sí, Angie, a ver, la semana anterior tú denunciaste todos estos temas que Donoso los dejó hechos por acuerdo ministerial. El día viernes, la nueva ministra, Simón Núñez, dice, a ver, esto no va a ir, así que tranquilidad. La pregunta es, a esta hora, siendo lunes, 7:45, ¿hay algún documento que diga esto queda derogado, esto no va, está anulado, suspendido? ¿Hay algo más allá de esas declaraciones?
Bueno, miren que el Ministerio del Trabajo abre por ahí a las 8 y todo el mundo empieza a trabajar a las 8:30. Un poco difícil que a esta hora exista algún pronunciamiento oficial. Sin embargo, lo que sí se vio es que en el Twitter de la nueva ministra, ella hacía público el correo electrónico en el cual disponía o solicitaba al registro oficial que no se publicara en esos acuerdos ministeriales. Entonces entiendo que de alguna manera hubo ya una orden de suspensión y que quien la recibió pues está respetando la orden de suspensión, ¿no? Más allá de eso, entiendo que todavía no se ha convocado, por ejemplo, a una tripartita que es Estado, empleadores y trabajadores para poder revisar qué fue lo que pasó con esos acuerdos. Y de hecho yo creo que ni siquiera debería convocarse porque ya está el Consejo del Trabajo y Salarios quien tiene todas las facultades para poder realizar esos análisis. Ahora, Angie, vamos a hablar de un tema que no va a ser esta ni la primera ni la última vez. Esta discusión sobre el poder laboral, el poder de los dueños versus los trabajadores, los obreros, esto va a ser eterno. Pero yo te planteo algo. Mira, yo sé cómo, nos conocemos todos en este país, sabemos cómo es cierta clase empresarial, que si pudieran pagarte $120 de sueldo, con mucho gusto lo harían, con tranquilidad, con tranquilidad en sus conciencias lo harían. Pero también hay un sector, no pensemos en el gran empresario, ¿no, verdad? Ni el gran bananero, ni el gran camaronero, ni floricultor. Pensemos quizás en alguien que tiene un pequeño emprendimiento, ¿no, verdad? Alguien que con un poco de capital se puso un puesto de comida vegana, digamos. Estoy poniendo cualquier tipo de ejemplo. Y esa persona dice, ¿sabes qué? Yo necesito a 2 personas, uno que me administre y otro que esté en caja y que pueda ser de mesero, ¿no, verdad? Siempre se habla sobre estos temas de la reforma laboral. Los grandes empresarios piden que se elimine la patronal, que haya ciertas excepciones para el visto bueno con el tema de las indemnizaciones. Pero ¿hasta qué punto el sindicalismo en el país puede ceder un poco en sus puntos para sobre todo estos pequeños negocios, no tanto los grandes empresarios, sino para las personas que a lo mejor sí te cuesta, pues, o sea, quizás liquidar a alguien sí te cuesta, contratar a alguien ya con un aumento de $50 en el salario básico te cuesta un poco más. ¿Hasta qué punto puede llegar el sindicalismo a decir, sabes qué, en estos casos puede haber una excepción? Bueno, yo creo que en muchas ocasiones al sindicalismo ni siquiera se le ha consultado si es que puede o no puede hacer excepciones, ¿no? Y una clara demuestra de eso fueron los acuerdos ministeriales de Donoso y también los acuerdos ministeriales de Moreno y también los acuerdos ministeriales del correísmo, sobre todo que, por supuesto, fueron inconsultos y nadie le preguntó al sector sindicalista. Me parece que ya ha habido mucha cesión de los derechos de los trabajadores, no por nuestra voluntad, sino por parte del mismo Estado, quien tiene el deber de garantizar y proteger y ha decidido no hacerlo. Ahora, lo que sí es cierto es que puede haber pequeños y casi incluso algunos medianos y micro emprendedores, que por supuesto los tenemos en mente. Sin embargo, ya hubo una reforma también al respecto. Hoy contamos con un registro de emprendedores, también contamos con un acuerdo ministerial que regula la modalidad contractual para aquellos emprendedores y de hecho la categoría que se utiliza para medir al emprendedor es aquel que tiene menos de 49 trabajadores. Ahí sí ya no sé si podamos comparar a la vecina de la esquina que tiene un restaurante con 2 personas versus a una persona que tiene 49 trabajadores, claro, y catalogar dentro de empleadores. Sin embargo, está el registro, está la forma contractual vigente para emprendedores y es algo que ni siquiera se ha podido implementar, porque claro, una cosa es tener la norma como tal y otra cosa es poder implementarla, pero lo que quiero decir es que este panorama, todo lo que pide el sector empleador ya está aquí, ya está. El trabajo por horas está ¿en dónde? En el sector informal. El trabajo con un salario menor ya está ¿en dónde? En el trabajo informal y en el trabajo no regularizado. Que no quieren afiliar al IES ya está ¿en dónde? Igualmente en el trabajo informal, que es más del 50% de la población económicamente activa, ¿no? Y ahora contando ya con un registro de emprendedores que tampoco se ha podido utilizar y yo a veces digo ni siquiera es necesario, porque la vecina de la esquina nuevamente, como sabe que el Ministerio del Trabajo nunca va a llegar a hacerle una inspección, prefiere no regularizar y no utilizar la forma contractual de emprendedor. Entonces yo creo que es un problema mucho más grande y que pasa para mí por la poca capacidad que tiene actualmente el Ministerio del Trabajo de poder hacer cumplir los derechos que ya tenemos o incluso aquellas otras cuestiones un poco más flexibles como el contrato de emprendimiento, ¿no? Me parece que el sector empleador siempre prefiere, sea grande, sea chiquito, sea muy pequeñito, prefiere no optar por ninguna modalidad contractual.
Bien, muchas gracias a la abogada Angie Toapanta, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, que ha estado hoy día con nosotros. Angie, buenos días, muy amable. Que tengas un buen día, muchísimas gracias por la invitación. 7:50. Bueno, vamos a continuar por acá con información. Se implementan ya algunos preparativos de las fiestas de Quito. El pregón en la Plaza de San Francisco marcó el inicio de las fiestas. La Plaza de San Francisco, un año más, se convirtió en el epicentro de la celebración. Una imponente tarima fue el escenario perfecto para la presentación de 5 destacadas agrupaciones musicales, entre ellas La Toquilla, el trío Los Gales, Sandra Argudo, los hermanos Núñez y la contagiosa Orquesta Señora Cumbia. Todo bello, y que siga adelante todas las fiestas de Quito y que Dios los bendiga a todos. ¡Que viva Quito! Su gente, como todo es muy organizado, todo muy bien. El pregón arrancó a las 19 horas del sábado, deslumbrando a la multitud con un espectáculo de luces pirotécnicas. Estas fiestas, llenas de tradición y alegría, no se limitan al pregón. Más de 200 actividades han sido planificadas para ofrecer a los quiteños y visitantes una experiencia única. Vamos a cerrar con el concierto de Roger Waters. Vamos a tener no solo música, sino también actividades de arte, de danza, de pintura, los más chiquitines también en los parques. 2 temas que son fundamentales siempre, Festival de Pasacalles y ese homenaje tan justo a Benítez de Valencia. Música, danza y tradiciones se entrelazan para rendir homenaje a Quito en sus 489 años de fundación. Creo que es importante que recordemos las lindas tradiciones que tiene nuestra capital, que vivamos las fiestas, que disfrutemos. Así, las fiestas de Quito se consolidan como una celebración que no solo rinde tributo al pasado, sino también proyecta la vitalidad y la energía de una ciudad que sigue escribiendo su historia. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El municipio de Guayaquil aprobó la peatonalización de 4 calles cerca de la bahía para estas fiestas. Tirson Molina vende artículos varios en el sector de la bahía, centro de Guayaquil, desde hace más de 20 años. Que la verdad que queremos regularizarlo, ya lo estamos haciendo. Él es uno de los más de 800 comerciantes autónomos que tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos de manera segura durante las festividades de diciembre, luego de ser aprobada la resolución en Consejo Cantonal de peatonalizar 4 calles para que puedan vender libremente. Por la inseguridad hay mucho y la gente teme trabajar. Y aquí estamos trabajando en grupo, como lo está haciendo el alcalde. Yo creo que es una magnífica idea lo que está haciendo él. Las calles que están dentro de este plan son Manaví desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero desde Eloy Alfaro hasta Chile, Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. En el mes de diciembre, del 1 al 31, del lunes a domingo, van a poder ser comerciantes regularizados, puestos que van a pagar una tasa y estarán realizando sus actividades comerciales en espacios que conforman el orden, la limpieza y la seguridad. Los comerciantes autónomos que formarán parte de este proyecto son de 2 asociaciones y un gremio. Ellos tendrán que cumplir con varias obligaciones. Ellos tienen que, de su dinero, contratar a personal de limpieza que esté debidamente uniformado y también poner 2 tachos por cada calle de 55 galones con fundas industriales al interior. Que vengan y que compren, que aquí vendemos barato, cómodo y que van a estar con toda la seguridad del municipio que nos ha dado hasta ahora. La feria navideña se desarrollará de 9 a 5 de la tarde. Si se agudizará la congestión vehicular en el centro de la urbe, Cornejo asegura que no. Con la ATM garantizaremos la libre movilidad. Hay muchas calles aledañas en donde también se pueden parquear y también estamos dejando un espacio para que puedan los ciudadanos que tienen que parquearse porque tienen viviendas o demás, para que puedan ingresar. Mientras que 60 agentes de control municipal garantizarán la seguridad de los ciudadanos, además el apoyo de más de 30 policías. Saskia Bermeo, TC Televisión. Está muy bien esto se llaman corredores comerciales nuevos, ¿no? Y funcionarán para Navidad, de pronto si funcionan bien, capaz que en alguna otra época del año se hace, pero depende mucho de los autónomos, de los comerciantes autónomos, de que sepan aprovechar esa gran oportunidad, ¿no? Que colaboren en el aseo, en el orden, en ayudar incluso en la seguridad de la gente que va a ir a comprar.
Porque si esto funciona bien, ¿se acuerdan de los corredores comerciales? Había alguien que hablaba años hablando de eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Capaz que en otra época del año se puede hacer lo mismo y capaz que un poco más seguido. Esos son los corredores comerciales que necesita Guayaquil. Pero tiene que haber reciprocidad por parte de los comerciantes autónomos, que es lo que esperamos. Veamos, en Babahoyo, 4 personas, qué pena cambiar tan bruscamente de tema, 4 personas fueron asesinadas después de la celebración de un cumpleaños. Es el llanto desgarrador de los familiares de los 4 hombres asesinados en La Ángela, un recinto de la parroquia Pimocha perteneciente al cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Las víctimas habrían estado en un cumpleaños y regresaban a casa en 3 motocicletas, cuando en ese momento fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes los acribillaron y acabaron al instante con la vida de los 4 amigos identificados como Jeremy Castro, Luis Jurado, Víctor Basurto y Luis Rizo. Sus seres queridos lamentaban amargamente lo ocurrido, pues aseguraban que los hombres asesinados eran tranquilos. Una persona inocente, porque todos 4 no andaban en ninguna cosa mala. Lo han confundido, dicen que los han confundido, no se sabe realmente. Es una equivocación tan grande que han hecho. No tenemos explicaciones de por qué lo han muerto. O sea, ¿cómo era una persona también? Él era una persona deportista que le gustaba ir a jugar pelotas, sí. Él era así, no era tranquilo, no eran malos ninguno, los muchachos eran divertidos como siempre, unos muchachos jóvenes. ¿Qué trabajaba? ¿Mande? ¿Qué trabajaba? El agricultor. Sí. Eso se lo dejo a la mano de Dios, que Dios tiene un propósito para cada una de las personas de uno. Luego del ataque, los victimarios escaparon entre la oscuridad de la vía, mientras que hasta el sitio donde fueron acribillados acudieron miembros de Dinaced y Criminalística para levantar indicios que permitan, mediante las investigaciones, esclarecer este violento hecho. Sobre este suceso, la Policía Nacional evitó pronunciarse. Nilo Domínguez, TC Televisión. Después hubo 2 personas asesinadas en Santa Elena. En Daule, 3 miembros de una familia que estaban en su casa, descansando, dicen, fueron asesinados también. Hubo asesinatos en Durán, en Guayaquil. Lo que pasa es que no tenemos todo ese listón porque esto no es un programa de Crónica Roja, pero sepan ustedes que el número de asesinatos del fin de semana fue gran. En Machala también hubo, en El Oro también hubo otra serie de crímenes. Terrible, terrible las muertes violentas que yo espero que espero equivocarme, pero yo creo que sí vamos a llegar a 8.000, que sería una verdadera tragedia. A ver, son las 7 de la mañana con 58 minutos. Y otra cosa que a mí me ha parecido en un minuto tratemos de comentar, Omar, en un minutito. Esta decisión de un juez de disponer el retiro de los radares en todo el Ecuador, menos en Santo Domingo. No nos empecemos a quejar cuando se empiecen a dar los accidentes de tránsito. Sí, que el exceso de velocidad, que no respetó la señal. Pero si ya dispuso un juez que se eliminen los radares. No dispone, regúlense los radares para que funcionen adecuadamente y no se afecte el bolsillo de los ciudadanos, que es lo correcto. No, dispone que se eliminen. O sea, que la gente corra como le dé la gana. Eso es lo que se ha aprobado, señor juez, que no lo conozco. Que la gente haga lo que le dé la gana. Eso es lo que se ha aprobado. No hay otra explicación. Y no sé qué va a pasar en Guayaquil y Quito, que son 2 municipios que se han resistido, ¿se acuerda? Porque tienen su normativa, qué sé yo. Vamos a ver cómo reaccionan Guayaquil y Quito con respecto al tema de los radares, que es cosa seria. A ver. Vamos a, Omar, a revisar la pregunta que le formulamos. Rapidito. En un gran medio de comunicación, una doctora que siempre ha estado en contra de la tabla, dice, bueno, ahora que no hay tabla, la mejor forma para que un juez no meta presa a los adictos es que haya una guía que lo ayude a diferenciar entre adictos y traficantes. Ay, ¿cómo es eso? Pero si eso era, pues, ese era el umbral, pues. Así es ese país. Era el umbral. Así es este país. Vamos a ir con la pregunta. Vamos.
La pregunta en tiempo real era justamente, ¿está de acuerdo con la eliminación de la llamada tabla de drogas? No, el 66%, sí, el 25%, no estoy seguro, el 8%. 1.600 votos en YouTube, la misma pregunta en Facebook, alcanzó los siguientes resultados, no el 70%, sí el 21%, y no estoy seguro el 9%. Total 990, gran total de 2.590 personas que participaron en el sondeo. Gracias por escucharnos. Seguimos ya no estamos en la final. Barcelona no, será Independiente Liga de Quito, ya sé, no me lo refrieguen. Vamos con los que saben de fútbol, y ustedes de Melec ni hablemos, ¿no? Los que saben de fútbol, los amigos de Harta Pelota. Que tengan una buena semana.